Terminando ya la conferencia, lo más importante ya se dijo, estamos en la mesa de las 9 con mucha información y parte de esa información sale de la propia conferencia de prensa, Así que vamos con ahora información importante que tenemos para compartir con ustedes. Primero, primer dato, no se sabe cuándo llegan las nuevas vacunas, no se sabe cuándo llegan vacunas. Lo acaba de decir Carla Bisotti, no hay ninguna fecha prevista y nos estamos quedando sin vacunas, primer dato importante. Y el segundo dato, y atención con esto, estamos obviamente con el NARCOR, con Rubén Rabanal, con Gaby Ziblatt, que acaba de llegar con mucha información. Tenemos información sobre lo que se viene. Carla Bisotti no dio detalles, dijo todavía no, pero se vienen más restricciones. Atentos porque se vienen restricciones fuertes. Ahora lo voy a compartir con todos los compañeros, pero la información que nosotros tenemos es que hasta ayer a la noche en la Quinta de Olivos querían cerrar todo, incluyendo en esto a las escuelas, atentos a las escuelas, por lo menos desde este viernes hasta el domingo 25, es decir, por 10 días consecutivos. Hacerle caso a lo que pedía Axel Kicillof, que estaba pidiendo 2 o 3 semanas así, pero solo por 10 días. Esto era la información que había ayer a la noche en la Quinta de Olivos. Era la decisión tomada por Alberto Fernández. Recién la escuchamos a Bisotti diciendo todavía no. Pero esto es lo que se está discutiendo en el poder. Cerrar todo por 10 días o esperar un poco. Esto es lo que está pasando ahora, es lo que está pasando en la discusión fina de los hombres que toman las decisiones. A ver, Gaby Ziblatt, que tiene siempre mucha información, que se suma a La Nación Más en este momento. ¿Qué es lo que nos podés agregar? A ver, Tato, buen día a todos. La gran discusión que está teniendo el gobierno es sobre los plazos. ¿Cuándo empezar a tomar nuevas medidas? Por eso van ganando tiempo. Por ejemplo, lo que están haciendo desde ayer anoche es empezar a tirarle la pelota a los gobernadores. Sí, diciendo es necesario que los gobernadores avancen ya con medidas más restrictivas, más fuertes, tienen la potestad a raíz del último decreto del presidente de avanzar con medidas más estrictas de la que se tomaron hasta ahora. Y segundo, tomarse unos días más para evaluar resultados de las primeras restricciones, la de la semana pasada, el fin de semana pasado. Lo que explican todos los especialistas es 5 días no es tiempo suficiente para analizar, lo que quieren es ganar un poco de tiempo porque saben que una vez que ponen medidas más duras, después no saben cómo salir. Está decidido entonces, Gaby, que va a haber medidas mucho más duras. Vos, Rubén, tenés la misma información, sí, ¿no? Y te diría que anoche a mí, más o menos de la misma fuente que vos o de la misma área, hay un tema muy complicado y es el tema de la economía a la noche. Digo, el tema de la nocturnidad relacionado con qué locales van a quedar abiertos. Ojo, porque ahí me parece que las primeras malas noticias van a venir de ahí. Bares, o sea, restaurantes, ampliar los horarios de cierre como lo conocemos hoy. A mí lo que me decían es que se va a tratar de evitar usar la palabra fase 1, pero hay algunas áreas que va a ser fase 1. Que van a ser fase 1 y es posible, como casi seguro, que en este área que te estoy diciendo es donde se comience. Por eso, perdón, con eso te termino, es que lo que dice Gaby, que el gobierno quiere que los gobernadores tomen esa decisión y que no sea el presidente el que tenga que anunciarlo. Bueno, hay otra actitud que vemos de parte del gobierno. Ayer lo vi a Guado de Pedro, ahora le vais a sacar la Bisotti. Primero con el barbijo. Hay que decir que estuvieron un año sin usar barbijo. Y ahora le piden Bisotti, ¿qué dije? Ricciotti. Siempre me equivoco. Está bien. Buena compañera. Le mandamos un beso a Carla. Primero barbijo. Estuvieron un año sin usar barbijo y ahora le piden a todo el mundo que usen barbijo y nos piden a nosotros los periodistas que nosotros tenemos nuestro protocolo. Bisotti, no se preocupe. Pero digo, el gobierno ante la desesperación, porque crecen los casos, porque no hay vacunas, viene con un cierre mucho más estricto, que será, si no es hoy, lo anuncia mañana. Y le piden ahora sí a la oposición que los ayude. Es como que están desesperados pidiendo compartir el mal momento que están pasando. Ahora, ¿será difícil que la oposición acompañe con el cierre de escuelas? Yo estoy obsesionada con eso y perdón que siempre voy con este punto, pero... Yo te digo, hasta ayer a la noche, Helio, estaba decidido Alberto Fernández a cerrar las escuelas. ¿Pero con qué fundamento podría cerrar las escuelas? Si el propio gobierno nacional fue el que publicó los datos de contagio en la presencialidad en las escuelas y es muy, pero muy bajo. Ayer lo compartimos acá. Digo, ¿con qué rigor? Bueno, no, pero con el argumento de que la movilidad de la gente, por supuesto que no es el principal tema que mira hoy el gobierno formal. Viene por ese lado, es decir, para bajar los contagios hay que bajar la circulación.
¿Qué es lo que dicen todos los especialistas? Obviamente hay que mejorar los testeos, que siguen, están en récord, pero siguen siendo insuficientes. La semana pasada en el conurbano la mitad de los testeos dieron positivo. O sea, claramente no dan abasto con los testeos que están haciendo. Después obviamente tiene que avanzar la vacunación, pero por el paralelo, la única medida que tenés si no tuvieses vacuna y si no tuvieses testeo es evitar circulación. Pero ¿sabes lo que dijo Meoni? No extender mucho en el tiempo. ¿Sabes lo que dijo Meoni ayer? Que el transporte escolar, es decir, que la circulación por llevar a los chicos a la escuela representa un 20% de la circulación en los transportes. Es decir, es bajo, no estamos hablando, hay un 80% restante. Es más, es que él el dijo... 80% restante también lo van a restringir. Ojo con esto. Recién Rubén decía cierre de comercios. ¿Desde qué hora? ¿Desde las 6 de la tarde era una opción? A ver, cosas que se desde las 6 de la tarde. Desde las 8 seguro. El decreto del presidente la semana pasada habla de 10 horas de... Hasta 10 horas. Hasta 10 horas. Se puede extender. Es decir, sería de 20 a 6, podría ser de 8 a 6, podría ser lo que hoy tienen potestad cada uno de los gobernadores para tomar. Sí, pero no, va a ser más duro que eso, Gaby. Va a ser más duro que eso. Bueno, yo creo que tarde o temprano, yo estoy de acuerdo, y la postura que prima en un sector del gobierno, y hay otros que vienen conteniendo, es ser más duros. El problema de nuevo es el cuándo. ¿Cuándo ser más duro? Porque ¿cuáles son los riesgos que ven? Vos te pones más duro hoy, sí, te das vuelta y la gente no te cumple. ¿Qué haces? Ahí estás ante un escenario, el peor escenario como gobierno es tomar medidas restrictivas. Hay uno peor todavía. En Formosa, ¿no? Para mí hay uno peor todavía. Vos hablabas del rol de los gobernadores. Y si tiene una rebelión de los gobernadores, y si los gobernadores no le hacen caso al gobierno nacional... También, porque son los gobernadores con sus fuerzas las que tienen que controlar también. Hoy Quirós habló todo el tiempo del tema escuelas. Ellos ya saben qué es lo que piensa Alberto Fernández. Bisotti también, ¿eh? Y cuando dijo, Bisotti lo mencionó. Dijo llevar a los chicos a la escuela. Llevar a los chicos al colegio. Sí. Es que hay muchas internas en el gobierno hoy también. En la provincia de Buenos Aires hay internas, hay un sector que es el más radicalizado, si uno quiere, que es el del Ministerio de Salud, Goyán y Kreplak, que si fuese por ellos nos encierran a todos con llave y ellos se quedan con la llave para que no podamos salir. Prácticamente, obviamente, es una metáfora, pero no me lo tomen en serio. Pero claramente son los más duros. Y otro sector dice, no es momento porque lo económico, que es lo que viene diciendo Rabanal todos los días, no aguanta. Y en el gobierno nacional hay muchos que ven lo mismo. Dicen claramente algo hay que hacer, pero no saben qué medida es la correcta en este momento y que pueda ser perdurable en el tiempo. Yo te digo, a mí lo que me dijeron es, salvo que lleguen de pronto, no sé, 10 millones de vacunas, cosa que no va a pasar, esto va a un es inexorable que vamos hacia cierres totales o casi totales. Incluso hasta se da la sensación que se terminó la creatividad para el marketing, porque lo que anunció ayer el ministro de Transporte es la reedición con otros nombres de lo que ya falló el año pasado. El año pasado la dicotomía era virus o economía. Antes que prefiero perder 10 puntos del PBI, pero no sé cuánto dijo, pero no tener más muertes. Ayer dijo más o menos virus o ventanas abiertas. Enfermedad o frío. Enfermedad o frío. Es decir, es el mismo marketing fallido que ya no resulta. La verdad que decíamos, ¿no? Después de un año, que la solución a los problemas es abrir la ventana de colectivo, la verdad, es una locura total. Elio está obsesionada con el tema educativo. Insisto, están en riesgo la continuidad de las clases presenciales, por lo menos en el AMBA, ¿no? Hablamos siempre, en general, del AMBA, que esto generalmente se replica después en las grandes capitales, en las grandes ciudades, donde la situación de la pandemia es similar. Vos decís, esto no tiene argumento oficial. ¿Por qué? No tiene argumento oficial porque los datos que tenemos, tanto de Nación, que los provee el Gobierno Nacional, como de la Ciudad de Buenos Aires, indican que no es el foco de contagio, que allí con los protocolos, con el sistema de burbujas, esto está funcionando. Acá tenemos, estos son los datos de Ciudad de Buenos Aires actualizados al día de ayer respecto a cantidad de contagios en las escuelas en el segundo mes de clases. Ya estamos por cumplir el segundo mes. Fíjate, las personas en escuelas, entre docentes y alumnos, son arriba de 700.000. Un montón. El primer mes hubo apenas el 0,17 de contagios, 1.215. El segundo mes levantó, por supuesto, como levantó en toda la ciudad la cantidad de contagios. Pero 0,71. 0,71. Es un número realmente bajo de contagios en escuela. Y mirá la siguiente placa, porque tiene que ver con las burbujas que se armaron. El gobierno de la ciudad saca esta información
Obviamente porque se la ve venir. Se la ve venir, por supuesto. Hoy hay paro de UTE en la Ciudad de Buenos Aires, no así en la provincia de Buenos Aires. Cantidad de burbujas que hay en la ciudad, 45.000. Burbujas es el grupo de chicos, ¿no? Claro. Las clases divididas, digamos. Las que están aisladas hoy, en este momento, están cumpliendo protocolo, que quiere decir que hace por lo menos 10 días o 9 días están en aislamiento, o que desde ayer están en aislamiento, son 945. Es el 2,1% nada más. Pero bajísimo. El dato más importante es este último. Los positivos en burbujas aisladas, quiere decir, los nuevos casos que detectaron a raíz de esa burbuja aislada por un caso, es decir, cuántos contagiaron, es apenas el 0,012%. Explícame ese número. Es increíble. Un grupo burbuja, grupo de, no sé, 10 chicos, 12 chicos. Son entre 10 y 15 creo llegan a ser. ¿Qué significa depende de la número? clase. ¿Que cuando se contagia uno, no contagia a los demás? No está contagiando a los demás, que los contagiados producto de ese primer caso que obligó a aislar las burbujas es el 0,012%. Quiere decir, y es la conclusión que sacan en la escuela, en el Ministerio de Salud y de Educación de la ciudad, que no solamente no está habiendo muchos contagios en la escuela, sino que está siendo muy útil la escuela como lugar de detección de casos. Porque en el momento donde vos tenés casos posibles o sintomáticos, aislás rápidamente y lográs evitar la propagación del virus. Estás logrando eso. Claro. Eso es lo que miran con mucha atención. Ahora, cuando hablamos de los docentes, que lo mostrábamos en el día de ayer con una placa a nivel nacional, es apenas el 1,03%. Sí, sigue siendo muy poco. A nivel nacional, insisto, en todo el país, 1,03% en docentes y no docentes, ¿no? Con niveles de contagio. Es decir, con todos estos números, ¿con qué argumento podrían cerrar las escuelas? A ver, yo te lo voy a contestar con otra placa, si la podemos tener, Mili, el calendario de vacunas, de la no llegada de vacunas, que me parece que es el dato central. Está el gobierno todo el tiempo queriendo hacer que hablemos de otras cosas, que hablemos de otras cosas. Y la verdad es que hace 11 días que no llegan vacunas. A ver, si hubieran llegado las vacunas suficientes, no estaríamos hablando de bajarle la ventana a los colectivos, ni de si vuelven o no las escuelas de manera virtual, ni nada de todo esto. El problema central, Rubén, es que no hay vacunas. Pero mira, yo le voy a robar los números a Siblas. Vos sacale escuelas, ponele... No me los robás, es de todos. Es de todos. Dale. Sacale escuelas y ponele automotriz. Son los mismos números. En las automotrices no se están contagiando. Sí. Se están contagiando, pero no se están contagiando en las unidades de producción, que es lo que pasaba. A ver, y te digo automotriz y te puedo decir acerías, y te puedo decir curtiembres, y te puedo decir ¿dónde se textiles. No se contagian afuera porque no hay control afuera. Se contagian en las reuniones sociales. Exactamente. El tema ¿cuál es? Lo que te decían. Los protocolos que se están aplicando en las fábricas, sobre todo en las grandes fábricas en Argentina, mira, no voy a ser, no quiero ser acá un alabador de ejemplos extranjeros, pero la mayor parte de las multinacionales utilizan protocolos que no son siquiera los de acá. Son los protocolos que le bajan las casas matrices. No se contagian. Es imposible, me contaba la otra vez un representante de una automotriz, es imposible con la aplicación de los protocolos que se contagian en las unidades de producción cuando vos estás trabajando, y de hecho no pasó. ¿Cuándo empezaron a tener problemas de vuelta a la fábrica? Cuando empezó a crecer en la calle, porque es ahí donde no se controla. Claro, no son islas. Es como cuando vos vas a un supermercado. Imposible que te contagies en un supermercado. Por eso las restricciones principales van a ser a la circulación. No vas a poder circular. Ojo que esto va a ser una medida pero el problema fuerte. ahí, Tato, es que para trabajar tenés que circular. Sí, claro. Y el problema también ahí, y que vuelve a lo económico, que lo veníamos hablando, es que vos tenés a los trabajadores formales que trabajan en la automotriz o que trabajan en alguna empresa, que pueden cumplir los protocolos y demás, que incluso las empresas le pueden llevar transporte privado para alcanzarlos, al cuentapropista, al que el trabajador informal y demás, es el que queda huérfano de algún tipo de ayuda, de auxilio, y le cortás el transporte público y no puede ir a hacer sus changas, o no puede ir a su trabajo. El tema es ese, ¿no? Sí, porque de alguna manera Bisotti adelantó que una de las medidas va a ser que solo te vas a poder mover para tu trabajo, los trabajos que estén habilitados, que no van a ser todos, ya les adelanto. Pero suponete que vos vas colectivo, en auto, como fuera, te frena la policía y te pregunta ¿a dónde va? A trabajar. ¿Y cómo se comprueba eso? Digo, ¿va a ser factible esa medida? Por ahí te está yendo a la... ¿Y volverán los permisos con la rigurosidad que teníamos antes? Quizás vuelven los permisos con la rigurosidad que teníamos antes.
A ver, tenemos lo que dijo Bisotti al respecto, que es importante esto. Mirá, le pedimos que solo salgan a trabajar, a hacer actividades indispensables y a llevar a los chicos a la escuela. Esto es lo que hablaba. Con eso. Sí, el dato de la interna que hay en el gobierno sobre si cerraron o no las escuelas. Actividades indispensables. ¿Qué significa? El club va a estar cerrado, el cine va a estar cerrado, los restaurantes van a estar cerrados. ¿Qué se va a poder hacer? Solo ir a trabajar. Pero hay mucha gente que trabaja en estos lugares. Pero eso vos lo tenés que certificar. Eleonora y yo, y vivimos afuera de la ciudad, y tenemos que pasar lugares donde potencialmente podría haber controles, sí. Hoy no los hay. Ninguno. Ustedes viven en provincia y vienen a la ciudad. Claro, pero Exacto. hoy, mucha medida que se anunció antes, pero hoy la verdad que no los hay. Yo llego todos los días acá al canal y podría haber. Hay 3 lugares donde el año pasado yo pasaba y tenía que mostrar y ponerme el barbijo y bajar la ventana y ya. Hoy no hay nadie. De hecho, estuvo presente solamente el día viernes, que fue el día del anuncio del nuevo decreto, nunca más. Lo que pasa es que igual te anuncian que te van a controlar y eso ya retrae a la gente, ¿no? Pero igual vuelvo a lo mismo que decía antes, Tato. Y el gobierno esto lo mira, por eso también la suma también a Federica reunión ayer, por ejemplo, de transporte. ¿Cuánto tiempo te dura este año ese tipo de controles? ¿Cuánto tiempo te dura? Porque el año pasado, el 20 de marzo, las imágenes nosotros en los móviles mostrábamos los cortes en Panamericana. 3 horas tardaba el esencial para ir a trabajar. ¿Se acuerdan? Los primeros días hubo lío con médicos que tenían que ir a trabajar y no llegaban. El corte en medio de la Panamericana. No, ¿cuánto tiempo te dura en esta segunda ola controles de ese tipo? O sea, porque para hacerlo bien tiene que ser de ese tipo. Claro. Si no, para la foto no te sirve nada. Otras discusiones. Vuelven. Los runners no están trabajando, están corriendo. ¿Pueden o no pueden? Y bueno, yo creo que con eso ya aprendimos. Que también, no contagia. También demostró que no contagia a la escuela y sin embargo están todo el tiempo a punto de anunciar el cierre de escuelas. Sí. Y otra discusión extra que se va a venir es todo el operativo dispuesto, como se utilizó el año pasado, ¿qué va a pasar con la inseguridad en Argentina? Digo, todos esos efectivos que van a estar de vuelta dispuestos para controlar a la gente. Sí, ¿Dejan de estar en dónde? A los motochorros no le van a pedir permiso para ir a... No le van a preguntar si está trabajando, porque le va a decir que sí. Le van a decir que sí los motochorros. Por eso necesita el gobierno que empiece en algún momento a hacer mella este discurso de no salgas algo que sea indispensable, pero sin tener que llegar a las medidas extremas, porque saben que si llegan a las medidas extremas, la segunda ola sabemos cuándo empezó. Hace unos días nada más. No sabemos cuándo termina. No sabemos si el pico de esta ola es 27.000 casos como el de ayer o 40.000 como nos dice Camburián las veces que viene acá o 50.000 casos diarios. Hay que contar esto de la positividad, ¿no? Que es algo muy importante. Cada vez que testean, casi la mitad de las veces da positivo. Esto quiere decir que evidentemente hay muchos más casos que los que conocemos. Claramente. ¿No? Entonces así. Y por eso no se testea quizás. ¿Vos crees que no se testea para no tener el dato? No lo sé, pero que no se testea en los volúmenes en los que testea el mundo, no se testea. Es un hecho. De hecho, cuando se abre algún testeo en algún centro, vemos las colas que nosotros las hemos estado mostrando aquí. La semana pasada vimos la curva perfecta de testeo Gaby, en el AMBA. Mirá, En los 35 municipios del conurbano la curva es perfecta de testeos y casos confirmados. Cuando subían, cuando bajaban. Esa curva es impresionante. Como 2 líneas en paralelo. Ahora, esta última semana fue récord de testeos en la provincia de Buenos Aires, por lo menos de lo que informan en el sitio oficial del portal Sala de Situación que tiene la provincia de Buenos Aires. Y fue récord los casos también. Y hubo un 48% de test que dieron positivos. Florencio Varela, ¿escuchaste datos? Eso es la mitad, ¿Escuchaste datos? Testeás a 100 personas, esas que ves en las filas, la mitad tienen coronavirus. A ver, Florencio Varela. Florencio Varela, la semana pasada, de los testeos que informó que hizo y de los que dieron positivo, el 94% dio positivo. 94. ¿Cómo puede ser eso? O no están cargando todos los testeos que hacen e informan solamente los positivos y alguna más, que podría llegar a suceder. O testean gente con síntomas claros. O testean solamente los síntomas y tienen a todo Varela contagiado, digamos, a todos los que tienen síntomas. Florencio sí, pero atención, porque 94%. volvemos al ejemplo que ponemos, mucha gente va a hacerse testeos, inventa síntomas para tener testeos. Evidentemente en Florencio Varela eso no pasa, porque de 100 que fueron a testearse, 94 tenían COVID. Sí. Es muy alto. El número da 2.500 testeos, 2.300 positivos en una semana. Les pedimos que salgan solo a trabajar. Ojo que acá puede estar la clave de lo que viene, ¿eh?
esta puede ser la orden, esta puede ser la directiva y los cierres que van a haber, cierres no tengan ninguna duda, se habla desde las 6 de la tarde, se habla de las 8, se habla de las 4, se habla de todo el día. Esto es lo que se está definiendo en estas horas y lo que se va a anunciar en las próximas horas. Insistimos, la información que tenemos es que lo que se va a decidir es hasta el domingo 25, ¿sí? Por 10 días, un programa de restricciones duras por 10 días para ver cómo evoluciona y esperar los resultados de la evolución de casos, mientras no se sabe cuándo llegan vacunas. Yo creo que es el dato central. Seguimos sin saber cuándo llegan vacunas nuevas.